Hola, buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo donde me gustaría tratar el ámbito de los videojuegos en nuestra vida y en nuestra relación con los seres de luz también. Eh, para este ámbito me gustaría comenzar sobre todo hablando de por qué los seres de luz no le gustan que los hombres jueguen videojuegos, ¿no? Al final, queramos o no, siempre hay unas expectativas sociales y unas expectativas relacionadas con el estatus, sobre todo por parte de las féminas, a la hora de dirigirse, ¿no? A la hora de interactuar con un hombre. Y queramos o no, la hipergamia y el estatus social influyen muchísimo. Al final, lo que ellas buscan es un hombre con mayor estatus y que tenga multitud de recursos o prestigio. Y claro, al final, si tú eres una persona potente, podríamos decir, ¿no? Un streamer, un youtuber, con muchos suscriptores, si eres faker jugando en ejemplo en el LOL, por ejemplo, sí tienes ese prestigio, sí tienes esos recursos. Pero si al final eres una persona normal, que los videojuegos al final te aportan valor, pero no ganas dinero ni nada con ellos, ni prestigio con ellos, al final es algo que siempre les va a echar para atrás, ¿no? Lo van a ver como una pérdida de tiempo, como un sinsentido, ¿no? Y también choca bastante con el ámbito del rol de proveedor que se le asigna al hombre, ¿no? Al final el hombre tiene que dar una estabilidad social, se podría decir, una estabilidad de protección hacia el ser de luz y una estabilidad económica que, claro, muchas veces si estás jugando videojuegos no estás generando dinero muchas veces y eso es negativo para la fémina que está contigo, aparte de que no estás brindándole protección, se podría decir, en todos los momentos. Y claro, al final lo que te dicen es, eres un inmaduro o eres poco serio. No eres un inmaduro ni poco serio. Lo único que estás haciendo es dedicándote tiempo a ti mismo y a las cosas que te gustan. Pero claro, ya sabemos que al final aquí lo único que importa son los beneficios para ellas. Por otra parte, en cuanto al uso del tiempo y productividad, al final enfocarte en jugar videojuegos, que es una actividad, como hemos dicho, puede ser muy productiva personalmente, como mencionaré a continuación, para ellas es una mera distracción porque no estás generando nada y podrías estar enfocándote en, por ejemplo, en trabajar más horas extra, por ejemplo, o en crear un emprendimiento. Además de que, claro, eh, al final, como he comentado anteriormente, no cumple las prioridades femeninas. Al final estamos en una sociedad que lo que busca es que tú como hombre cumplas las necesidades femeninas. Y jugar videojuegos no cumple ninguna de ellas, ya que no estás siendo ni proactivo en tema económico, ni en tema social, ni estás mejorando personalmente, entre comillas, se podría decir, según la sociedad. Entonces al final hace que también puedan atacar por ese punto de que es improductivo. Pero por último y más importante, que creo que este es el punto que pocas veces se resalta, es el tema de las dinámicas sociales, ¿no? Y la validación. Al final, cuando tú estás jugando videojuegos, sobre todo en edades de ahora más jóvenes, se podría decir de 15 a 25 años, no estás dándole una validación a los seres de luz, ni estás ligando, se podría decir, ¿no? Entonces, claro, esa validación constante de, oh, me dice que soy muy guapa, me está ligando, me siento muy poderosa, no se tiene cuando una persona está jugando videojuegos de esa persona, se podría decir. Entonces, claro, pues se pueden decir que ellas se sienten desatendidas, ¿no? Entonces, claro, el fuckboy siempre es como, oh, yo te halago, no sé qué, no sé cuánto. Aunque sus objetivos sean negativos, se podría decir, le da esa validación. Mientras que el que juega videojuegos únicamente quiere estar tranquilo y al no ofrecerle esa validación, pues la otra dice, ¿cómo? ¿Que no me ofreces validación? Pues te voy a atacar. Por otra parte, hay personas, seres de luz, que pueden decir, pues mira, yo no estoy ni a favor ni en contra de los videojuegos. Pero claro, esos seres de luz al final tienen amigas con las que hablan. Y una de esas amigas o dos van a tener un aspecto negativo de los videojuegos, una visión negativa, por los motivos que mencioné anteriormente. Por lo que al final hace que por gregarismo y por teoría de contagio, al final, aunque no lo piensen conscientemente, digan públicamente que están en contra de los videojuegos. Por lo que al final, muchas veces este tema es un tema tabú cuando se habla
con féminas o un tema que directamente te atacan de gratis solo por el hecho de jugar videojuegos. Con respecto a los puntos negativos y positivos, porque claro, al final esto lo comento para que tengáis en cuenta a la hora de interactuar con ellas. Pero al final lo que yo quiero es que os centréis en vosotros mismos, en mejorar y en tener un buen desarrollo vital en este aspecto. Por lo que ahora cuando de verdad empieza el vídeo que yo considero que os puede ayudar de verdad. En cuanto a practicidad. Practicidad. Obviamente tened en cuenta lo que he comentado anteriormente si os relacionáis con seres de luz, ¿vale? Con respecto a los videojuegos, podemos usarlo de tres formas posibles, ¿vale? La primera y más conocida puede ser como entretenimiento, ¿no? Es decir, es un medio de relajación que nos ayuda a desconectar del mundo real, ¿no? Y nos permite recargar energía. Es un ocio controlado al final del día porque no es peligroso como, por ejemplo, salir a las tantas de la noche, fumar cachimba, tomarnos un verde o cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Es un ocio muy controlado, donde estamos seguros, donde no hay problemas, ¿no? Y aparte, hacemos mucha introspección con nosotros mismos en ese sentido. No buscamos la validación en muchos juegos externa, que cuando sales de fiesta siempre estás buscando validación, ya sea por una parte o por otra, ¿no? Pero claro, esto también me gustaría remarcar que hay un punto negativo, ¿no? Hay que tener muy presente que si no se hace con moderación el uso, como siempre se dice, puede quitarnos de objetivos personales muy valiosos. Por mi parte, no creo que sea malo jugar videojuegos en una cantidad moderada o alta, pero sí considero que es importante estructurar tu vida para que puedas, por ejemplo, tener tu trabajo, tu sustento económico, tu sustento que necesites, ya sea social, filosófico, que recomiendo todos, al final un conjunto de todos, y después tener tu tiempo de ocio, ¿no? Pues mira, en vez de irme con los colegas el fin de semana, juego, perfecto. Pero no sin antes cumplir los otros objetivos que son los importantes para sobrevivir y después ya tener esto como entretenimiento. Pero además, me gustaría enfocar ya no solo los juegos como entretenimiento, ¿no? También lo podríamos enfocar de otros dos aspectos que me parecen muy interesantes y como digo, a esto sí me gustaría darle más bombo, porque dedicarle mucho tiempo a un videojuego cuando lo tomas como entretenimiento, creo que no es, puede ser positivo en X situación, pero creo que no es del todo lo óptimo, ¿no? Creo que lo óptimo al final es ver los videojuegos como una experiencia, ¿no? O como un acto social, para sociabilizar. Con respecto a la experiencia, pues tienes juegos que te nutren emocionalmente e intelectualmente, ¿no? Y al final nos da un desarrollo muy profundo emocional y con respecto a la reflexión, ¿no? Que al final lo podemos utilizar para un crecimiento personal y entender situaciones humanas complejas que de otra forma no las podríamos entender, ¿no? Además de que muchas veces tienen narrativas profundas y empáticas, que es como si estuviéramos eso, leyendo un libro, como se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, si vamos a juegos, como comento, que nos desarrollan emocionalmente y nos invitan a la reflexión, además de que tienen una narrativa profunda y empática, podemos empatizar con ella, eh, podemos dedicarle más tiempo del que diría que es como solo ocio. Además, como también comento, podemos usar los videojuegos como socialización, ¿no? Hay muchas comunidades en cuanto a Discord, en cuanto a Steam, hay comunidades donde podemos conocer gente, ¿no? Crear redes de amistad. Al final, muchas veces, lo importante de crear una red es que haya algo en común. Pues mira, si los que salen los viernes de fiesta, lo común que tienen es que salen. Pues los que juegan videojuegos, lo común que tienen es que juegan videojuegos. Depende del tipo de videojuego que juegues, pero siempre habrá un Discord con gente, te podrás unir y hablar. Y ya siempre es un medio que después siempre puede derivar en conversaciones más profundas que en otros aspectos que te ayuden a ser más íntimo con esa persona. Y como digo, gracias a esto no estás siempre buscando la validación de los que, por ejemplo, salen de fiesta, la validación femenina. Y aparte te proteges de todos los riesgos que yo puede causar, porque claro, al final, más o menos por internet, es verdad que hay un poco de desconexión, ¿no? Y un alejamiento físico, por eso también invito a que busquéis, sobre todo os gustan los videojuegos,
busquéis gente de le gustan los videojuegos cerca de vosotros para poder quedar. Aunque habléis también de videojuegos, y hasta podéis jugar a los videojuegos, ir a un cibercafé, ¿no? Que sigue habiendo en muchas ciudades, algún centro gaming. Pero conectar también con personas físicas para que no se pierda esa conexión. Pero como digo, os quita el problema sobre todo de la validación femenina y los riesgos que ello asume, que ya, sobre todo en España y ya en países latinoamericanos, están empezando a ser ya bastante insanos. Con respecto a videojuegos, ¿qué recomiendo, no? Porque al final muchas veces se dice, vale, HCV, nos estás hablando de videojuegos, pero ¿tú qué nos puedes recomendar en ese sentido? Que yo haya jugado, obviamente. Pues con respecto a entretenimiento, ¿vale? En mi caso, si queréis, esto lo puedo ampliar en un vídeo muchísimo más grande, con grupos y todo. Cualquier aspecto en verdad de mi canal, como ya me comentasteis en el vídeo pasado del Love Up, lo puedo ampliar sin problema. Pero bueno, vamos a ir. Esto es una introducción, al final estoy dando un resumen abierto a ampliar. Pues bueno, con respecto a los videojuegos de entretenimiento, yo recomiendo juegos sobre todo de Tower Defense. Tower Defense sobre todo para el ámbito móvil. Porque al final en el ámbito móvil hay muchos juegos pay to win, juegos muy repetitivos, como que pueden parecer buenos, pero es que al final son muy lo mismo siempre, ¿no? Como el Candy Crush, como como el juego del Monopoly que salió, que es super pay to win, que al final no te ayudan en nada y es puro vicio. El Genshin Impact que al final es farmar el mismo boss 40 veces y subir de nivel los personajes. Entonces, en este caso, respecto a móvil, yo recomiendo sobre todo juegos de defensa de torres, ¿vale? Como el Bloons TD6 o similares. También, si os queréis ir a Steam, tiene juegos como el Backshot Roulette o similares. Al final, yo estoy dando ideas, ¿vale? Obviamente habrá muchos más juegos, pero para que os hagáis una idea. Backshot Roulette, que es un juego interesante, cortito, os lo paséis bien un ratito. ¿Queréis desconectar media orilla? Os metéis en el Backshot Roulette, os ponéis en el modo infinito y cuando esa media hora cortáis y se acabó. Además, también otro tipo de juegos que debéis valorar, sobre todo para el tema de entretenimiento que yo veo, es los juegos indie, ¿no? En este caso voy a recomendar Thronefall, ¿vale? Que me parece un juego muy interesante, también de defensa de torres. Pero, como digo, si os interesa más juegos de entretenimiento o de otros aspectos, lo puedo ampliar en los comentarios o en el siguiente vídeo. Con respecto a videojuegos como experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en este tipo, en este segmento, ¿no? Pues aquí, en los anteriores de entretenimiento, buscamos que fuesen cortos, sencillos, para desconectar. Aquí, por otra parte, buscamos juegos profundos, ¿no? Narrativa profunda y una exploración bastante reflexiva, ¿no? Que al final nos ayuda a conectar emocionalmente o intelectual con el personaje principal, ¿no? En este, en este podemos tener, por ejemplo, Firewatch, que es un juego de exploración, donde eres un salvabosques, que vas explorando, bastante buena exploración, bastante tranquilo, ¿no? Que te hace reflexionar de muchos aspectos. También tenemos The Witness, que es un juego de puzzles, para que, como digo, estar en ese aspecto más intelectual, ¿no? Si os gustan más los shooters, podéis tener la saga Metro, que al final es una saga con una historia muy profunda y un ambiente muy inmersivo, sobre todo, que, que ayuda mucho a mentalizarte por lo que es el juego. Y ya también tenemos juegos como el Dishonored, el The Witcher 3, el Red Dead Redemption, juegos que son muy profundos en muchos aspectos, puedes tomar decisiones, entra la moralidad, y juegos además también muy livianos, como puede ser el Astroneer, ¿no? Que es un juego de exploración espacial muy chill, es decir, no te puedes casi ni morir. Y el Stray, que es el juego del gatito, ¿no? Que vas caminando por la ciudad con un gatito y que es una experiencia bastante única en ese aspecto. Por último, con respecto a los tipos de juegos, me gustaría comentar los juegos de sociabilización, ¿no? Los juegos sociales en ese sentido. Hay muchos juegos sociales, la mayoría de juegos multijugador que ahora tiene se pueden considerar sociales, pero eso no van a ser juegos sociales, seamos sinceros. Lo puedes jugar al final solo. Para juegos sociales podríamos entrar juegos como Mario y Kirby, ¿no? Mario Bros. Clásico de la Wii, Wii U, Nintendo Switch. O el Kirby, ¿no? El Kirby de la Nintendo DS que tiene algunos cooperativos, o el Kirby para la Nintendo Switch. En esos aspectos. El principal juego de que consideraría yo de social
de Steam, yo lo consideraría el Sea of Thieves, ¿no? Que es un juego de piratas, que al final tú vas con tus amigos en un barco, vas gestionando el barco. Las travesías, por ejemplo, de cuando tienes que hacer una misión de ir a una isla a otra, tardarás a lo mejor 5 minutos. Y en esas travesías, normalmente no hay casi conflicto entre personas, entre otros jugadores, aunque lo puedes buscar pues, por otros modos, pero en mundo abierto no suele haber conflictos y puedes hablar tranquilamente de la vida, de las cosas, disfrutar al final del día. De todo. Que es el único juego así con postgame que recomendaría. Y también tenemos juegos como Operación Tango, o juegos como It Takes Two, que al final ayudan mucho a la colaboración sobre entre dos personas. Un juego diseñado para dos personas específicos para ello, para colaboración. Y que no da tanto para hablar abiertamente sobre un tema, pero sí ayuda mucho a que interactuéis entre dos personas y habléis para cómo resolver un conflicto que se plantea, ¿no? Estos son mis principales recomendaciones, ¿no? Pero claro, muchos dirán, vale, HCV, nos has dicho tus recomendaciones. ¿Cuáles nos recomiendas? Pues principalmente juegos que requieran una inversión excesiva de tiempo, ¿no? Aquí podemos tener juegos como el Destiny 2, que para pasarte la historia y hacer misiones secundarias tardan muchísimo. El Escape from Tarkov. Muchos Call of Duty que se juegan siempre con la intención de subir de nivel, mejorar armas, hacer prestigio. Porque al final, muchas veces cuando juegas al Call of Duty, por mi experiencia, no juegas solo una partida y ya está. Juegas para subir de nivel y al final es un ciclo que no paras. Y por supuesto, si alguno estáis jugando, por favor, chicos, dejen las sustancias del League of Legends, por favor. Que a mí me tuvo 7 años preso. Y es un juego que literalmente más como tiene el efecto de la dopamina de subir y bajar puntos LP en competitivo, tened mucho cuidado porque os prometo que es un juego que literalmente a mí me marcó y con muchísimas horas de por medio, muchísimas cuentas también tuve y un juego muy peligroso en ese sentido. Es decir, juegos que al final requieran mucha cantidad excesiva de tiempo que no tenga sentido para pasarte el juego normal, se podría decir. Ya porque es multijugador y como todo el mundo juega muchas horas, tú te ves obligado a jugar muchas horas para estar a ese nivel. ¿Más juegos que no recomiendo? Pues juegos móviles repetitivos y sobre todo pay to win, ¿no? Que al final sí puedes estar jugando, pero tened mucho cuidado con ellos. Porque al final es como digo, Genshin Impact, Candy Crush, hasta el Clash of Clans y Clash Royale, ¿no? Tened mucho cuidado porque es primero que son juegos pay to win o pay to fast al final del día. Y tenéis que tener eso en cuenta que nunca vais a estar en ventaja. Y si que de verdad os lo tomáis en serio, queréis estar en ventaja con alguien en igualdad de condiciones con los demás jugadores, vais a tener que meter muchas horas. Y al final se os va a pasar todo. Por último, esto es una mención especial también, juegos que no recomiendo, que no son tan conocidos, pero sobre todo juegos que tengan mucho endgame o mucho grind, ¿vale? Ya no hablamos que necesiten horas para jugarlo, sino que tiene excesivo grind. Como algunos juegos de Pokémon, muy mods de Pokémon, que necesitan literalmente muchísimas horas para subirlos de nivel. Algún Monster Hunter muy complicado, algún Borderlands, el Final Fantasy XIV, el World of Warcraft, que son juegos que yo intentaría evitar, sobre todo porque al final no cumple el rol ni de entretenimiento, como se podría decir, ni el de social muchas veces, porque al final grinda solo, ni el de experiencia, y es muy fácil caer en un círculo. Es decir, tú coges un juego, por ejemplo, Firewatch, The Witness, Metro, Dishonored, Astroneer, Stray, y son juegos que no vais a tener ningún problema y no os va a generar adicción. Mientras que juegos como os he comentado anteriormente, en esta lista de juegos que no os recomiendo, podéis entrar y no salir, ¿vale? Sobre todo con el League of Legends. Entras y no sales. Estoy planteando hacer un vídeo solo para el juego ese, porque es que literalmente puede ser el... Yo normalmente no le he dedicado más de 250 horas a un juego, pero es que el League of Legends pudo haber llegado a los 2000 horas perfectamente. Solo que no se puede mirar, pero bueno. Al final del día, chicos, tened en cuenta que los videojuegos pueden aportar un gran valor a nuestras vidas, pero tenemos que elegirlos de forma adecuada, ¿no? No vale con coger cualquier título que nos guste o que nos parezca interesante, ¿no? Eh, Porque al final, como digo, el parámetro de entretenimiento, mejor juegos cortos,
Y si queréis socializar y desarrollaros cognitivamente, tenéis otro tipo de juegos. Además, también tened en cuenta, como he comentado, que los seres de luz, o para mirar mal, sobre todo, como he comentado, si al jugar videojuegos no conseguís ningún prestigio como tal social en la vida real, ni dinero, que es lo normal, ¿no? Juegas por jugar, no por otra cosa, no para ganar. No entras jugando al League of Legends pensando voy a ser un jugador profesional y voy a ser millonario. No, juegas por jugar y ya está. Y sobre todo, chicos, si tenéis un problema de verdad en vuestra vida, no uséis los videojuegos para evadiros, ¿vale? Haced un plan para enfocar ese problema, darle solución, hacer un planning y no lo dejéis pasar y os evadáis. Porque al final eso genera que empezáis a ver los videojuegos de forma negativa. No de forma negativa, pero al final no, estáis usando los videojuegos para escapar del problema y a largo plazo vais a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando os deis cuenta, el problema sí seguirá ahí, se habrán creado más problemas y al final estaréis en la misma posición, pero con el tiempo perdido. Así que chicos, enfocaros en vosotros, usad los videojuegos de forma sabia y nos vemos en el próximo vídeo.